Saludos, cordiales bendiciones. Hay una cosita que llevamos tiempo tocando un poquito superficialmente, pero no haciendo un estudio del mismo. Vamos a dar una pequeñita, digamos, una pequeña aplicación, un pequeño mensaje, a ver qué opináis al respecto y si podemos hacer. Tenemos bastante material para ir dando sobre todo lo que vamos a hablar. Me estoy refiriendo a las denominaciones. Muchas veces os lo he dicho, que hay más de 4.000 denominaciones cristianas en el mundo. Cristo vino a unirnos. Salmo 133 nos lo está diciendo claramente. Y Cristo nos dice que seamos uno, así como Él y el Padre son uno, que seamos uno con Él. Entonces, ¿por qué unos nos llamamos tal, otros nos llamamos cual, otros tal? ¿Por qué vienen tantas denominaciones, tantas? Siempre que he entrado en alguna iglesia, siempre muy poquitas se han librado de los que me preguntaban ¿y a qué denominación perteneces? Pues cristiano. No, pero aquí la última me preguntó el hombre este que está aquí, me preguntó que a qué denominación pertenecía, en vez de interesarse por mi vida, porque luego hay otros que te sientan, se ponen 2 o 3 pastores a otros y empiezan a preguntarte, o sea, te someten a un tercer grado, pero tremendo, cuando a mí eso no me... Lo primero, cuando yo estoy sentado y hay gente detrás de mí, de pie, yo me levanto y me pongo, quiero que me miren a la cara, y quiero mirar a la cara. Yo no quiero gente por detrás que me estén haciendo cualquier otra cosita. No, si tenéis agallas, decírmelo a la cara. Entonces se ponen allí, ¿y de dónde vienes? ¿Y de dónde tal? ¿Y de dónde cual? Digo, Cristo al que venía, ¿qué decía? Al que viene a mí no le echo fuera, ¿no? Cristo estaba preguntando algo. Cristo, cuando el paralítico, el ciego fue clamando detrás de él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo le dijo, ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿De tal? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué no has hecho? Al ladrón que estaba con él en la cruz, cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo, ¿y tú qué has hecho para estar? ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? ¿A qué iglesia has ido? ¿Le has preguntado algo? No, Jesús no hacía eso. ¿Por qué lo hacéis vosotros? Pastores, ¿por qué lo hacéis vosotros? Líderes, diáconos, yo qué sé, lo que os llaméis. ¿Por qué hacéis esas cosas que son antibíblicas? Que solamente hacéis crear rechazo en los demás y inculcarlos una falsa teología, una falsa doctrina. De ahí salen tantas denominaciones. ¿Sabéis por qué creo yo que hay tantas denominaciones? Mirad, yo he visto a mucha gente, se llevaban, daban la sangre uno por el otro, pero luego tenían una discusión y uno se iba y formaba otra iglesia. Y si una se llamaba iglesia cristiana evangélica pentecostal, la otra cogí y se llamaba iglesia cristiana evangélica pentecostal del lunes, del martes o del día de descanso. Tonterías, porque a lo mejor habían discutido hasta quizá por cosas que no eran ni bíblicas, hasta quizá, yo he visto familias, sí, primos, hermanos, cuñados, familias que se han puesto los dos de pastores, como hoy son pastores todo el mundo, se han puesto los dos allí y uno no le ha gustado o han discutido fuera o lo que sea. En casa no ha venido uno y de repente, ¿dónde está fulano? Y fulano ha abierto otra iglesia. Qué fácil es abrir iglesias aquí, qué fácil es sacar dinero, claro, es un negocio.
Hoy la iglesia es un negocio, entonces no me extraña que haya tantas denominaciones, porque ninguna es cristiana. Ninguna. Yo soy, bueno, yo ya os he dicho que uno de mis pastores decía que yo me quedaba loco cada vez y no me atrevía a decírselo muchas veces por el respeto que le debía, ¿no? Al ser mi pastor y al ser mayor que yo en edad también. Pero yo un día se lo dije, digo, ¿por qué haces esto? Yo creo que estás confundiendo al personal. ¿Sabéis su contestación? Después de tantos años que estuvo... No, es la verdad. Digo, ¿cómo que es la verdad? Dime un sitio en la Biblia donde diga todas esas sarta de tonterías que tú acabas de decir. Que si eres católico, que si eres ecuménico, que si eres tal, si eres cual, eres todo... Es que lo soy, es que somos todos así. Digo, no, lo serás tú, yo solamente soy cristiano, nada más. Yo no soy otra cosa. No comulgo con otras denominaciones. Cuanto más estudiaba la palabra de Dios, aún estando en la facultad, estudiando teología, a muchos de mis catedráticos se lo preguntaba y ninguno sabía responderme. Y digo, no sé, quizá tenga yo que coger la batuta y ponerme ahí a enseñar y cobrar por la cátedra, ¿no? Que te han dado a ti, no sé dónde te la habrás sacado, pero lo que estás diciendo, había muchos que no confrontaban con la Biblia, estaban enseñando pues la teología. Yo estudié teología bíblica, teología sistemática, pero es obvio que en algunas cosas no coinciden con todo, vale, de acuerdo, pero otras cosas es que te traten de inculcar una sarta de mentiras que tú dices, pero bueno, si esto es digno de ciencia ficción, de un libro de... Entonces, os digo esto porque me han venido muchos correos, muchos mensajes. Hay un testimonio que estoy autorizado para leer, que me vino ayer por la tarde y lo estuve leyendo por la noche en la cama, leyendo, releyendo, y no sacaba partido de él. Y digo, pero ¿cómo pueden ser la gente así? Es de una chica, me dice su nombre, pero no voy a decirlo. Solamente os diré que, se llama Estela. Vamos a dejarlo ahí, Estela. Es Estela Virginia, se llama. No es española, no voy a decir el país. Se llama Estela Virginia. Y me dice lo siguiente. Me dice, hola pastor, me gustaría saber de qué denominación eres. Porque concuerdo mucho contigo, pero últimamente estoy viendo fallos en donde me congrego, o más bien en mi denominación. Yo llegué a una iglesia pentecostal y pues yo ni siquiera sabía que habían más denominaciones. ¿Cómo ser parte de una familia si no estás de acuerdo en todo? ¿Qué diríais vosotros al respecto? ¿Son buenas las denominaciones? Tú te llamas pentecostal, otro bautista, otro se llama presbiteriano, otro episcopaliano, otro anglicano, otro luterano. ¿Qué hacemos con todo esto? Con todo este jaleo. En el aposento alto estaban todos unánimes. Entonces, para que se mueva el brazo de Dios, debemos de estar unánimes. Aunque estemos a miles de kilómetros, todos debemos estar unánimes, en un mismo alma, en un mismo sentir, Jesucristo. No en que yo sea bautista, o yo sea evangélico, yo sea pentecostal, yo sea delantero centro y yo sea portero
del Betis, no. Eso no tiene nada que ver. Si eres cristiano, amas a Cristo, punto. Déjate de tantas tonterías. ¿A qué viene? Eso es porque estás metiendo tú tu propia doctrina en ese lugar. Iglesia evangélica, cristiana, cualquier cosa que se os ocurra. El templo de David. ¿Vosotros habéis visto de dónde viene eso? ¿Veis los templos católicos romanos? Todos tienen el nombre de un santo. Esta es la iglesia de la Virgen del Prado. Esta es la basílica de San José Apapurcio, no sé qué, no sé cuántos. Esta es la catedral de Santiago. Todas tienen nombres de santos, de apóstoles. ¿Lo habéis notado? ¿Por qué ponemos nombres a nuestras iglesias? Igual que ellos, ¿no? Es un negocio. El que más rimbombante esté... pues yo me voy aquí. Cristo Rey de Reyes. Aliento del Señor. Dios vivifica. Dios, yo qué sé, Dios sana. Iglesia, Dios restaura. Y centro familiar, sanidad y restauración eterna. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Iglesia cristiana. Y ponle, ¿de dónde eres? ¿De Puerto Llano? Iglesia cristiana de Puerto Llano. Ya está. ¿De Talavera? Pues Iglesia cristiana de Talavera. Iglesia cristiana de Valencia. Iglesia cristiana de Madrid. ¿Que hay muchas? Bueno, pues Iglesia Cristiana de Valencia 1, Iglesia Cristiana de Valencia 2, Iglesia Cristiana de Valencia 3. Iglesia Cristiana, porque en Valencia hay muchos. En un mismo barrio no hay 40 iglesias. Entonces, Iglesia Cristiana por ejemplo, del Cabañal de Valencia. Ya está, el barrio del Cabañal, que está en Valencia. Iglesia Cristiana, calle San Vicente, Valencia. Yo creo que debería de ser así. Yo creo, eso es opinión personal, vale. El que quiera que ponga iglesia, lo que sea, lo que quiera. Porque son tonterías. Bueno, pues esta chica me llegó con este mensaje. Y voy a contestarla tanto a ella como a todos vosotros para ver si queréis que hagamos un estudio sobre las denominaciones o queréis seguir siendo cada uno de la parte que os toque, ¿no? Si queréis ser pentecostales, si queréis ser trinitarios, si queréis ser unicitarios, porque dentro del pentecostalismo hay muchas ramas también. O sea, a saber, yo soy evangélico pentecostal. Vale. O sea, solamente predicas el evangelio y eres pentecostal ¿de qué? De Hechos 2, de Hechos 4, de Hechos 16. ¿De qué? ¿De qué parte eres pentecostal? Porque el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, o sea, en Hechos 2, pero en Hechos 4 se volvió a derramar el Espíritu Santo. En casa de Cornelio también se derramó el Espíritu Santo. En otros sitios donde estaba Pablo, a los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. ¿De qué eres pentecostal? ¿De qué? Porque era el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué diferencia hay con el santoral católico romano? Pensadlo seriamente. Esta chica me dice que
llegó a una iglesia pentecostal, pero ella no sabía siquiera que había más denominaciones. O sea, tú ahora mismo te metes en un templo católico, como no sabes que hay más denominaciones, los católicos no tienen ninguna denominación, son católicos y católicos romanos apostólicos, ¡punto! ¿No os dais cuenta de que nos están ganando los católicos? Y está ganando el diablo ahí, porque católicos romanos es idolatría, pero ellos no cambian, son uno. Aquí en España yo admiro a los gitanos, los admiro, ¿sabéis por qué? Porque tienen una iglesia, aunque haya miles en España, tienen una iglesia. Tú donde veas iglesia evangélica Filadelfia o iglesia cristiana Filadelfia, di que es gitana. Porque han cogido ese nombre de Filadelfia, no lo sé, quizá fue por lo de... porque fue una de las dos que no había ningún pero en el mensaje a las 7 iglesias, y ellos dijeron, pues se creen puros, son puros al estar creyendo en el Espíritu Santo, Dios, Cristo los baña con su sangre, los santifica y los purifica. Entonces, como son puros, pues se llaman Filadelfia, no como Tarsis o como otras, que Éfeso, que todas tenían algún pero, menos Esmirna y Filadelfia. Pero tengo contra ti que tienes la doctrina de Jezabel, pero me agrada que tengas, que aborrezcas la doctrina de los nicolaitas, en fin, todo eso. Cuando veáis Filadelfia aquí en España, tened por cuenta que es una iglesia gitana. Y os digo que vais a ser muy bien recibidos. Pero muy bien recibidos. Mejor que en estas iglesias evangélicas pentecostales, presbiterianas, no sé qué, no sé cuántas, y del último día, de la roca firme de Cristo, de Sion, del templo de Sion, y ahora más estos judaizantes que se están metiendo y están dando la Biblia, y la están dando con la K2, y que si Yahshua Masaya, que si el Elohim, el Gabón, el Adonai, no sé, bueno, tonterías que cuando entres y te digan Shalom, sal corriendo. Buenos días, hombre. Buenos días. Estamos en España, ¿no? Hablamos español. Si hablamos inglés, pues good morning, o como ellos dicen simplemente morning. ¿Te dicen morning? Morning. El mono, tu madre. Yo no soy mono, pero bueno. El morning, ¿qué te dicen ellos? ¿Vale? Pero te saludan así. Morning, God bless you. Entonces, ¿por qué tenemos que decir shalom? Si vienes y eres inglés y no hablas español y hablas inglés, no le oirás decir shalom. Le vas a oír decir God bless you. Dios te bendiga. Entonces, ¿a qué decimos nosotros tantas tonterías? Bueno, contestando a esta chica y contestando a los demás, voy a dar también, porque esto me da lugar para contestar un par de cosas que son súper importantes sobre el tema de las denominaciones. Yo, personalmente, yo me crié en una iglesia evangélico-pentecostal, y era el pastor que decía que era ecuménico, católico, pentecostal, evangélico, luterano, protestante, presbiteriano, anglicano, todo menos cristiano. Y cuando yo le encaré con eso ya a los años, le encaré y le dije, oye, creo que no estás haciéndolo de acuerdo. Su contestación, una de sus contestaciones, que yo no me callé, yo seguí hasta que el Espíritu me dijo, para, déjale. No he vuelto a saber de él, sé que él ha estado preguntando por mí, hemos confrontado también en diversos cónclaves, en diversas conferencias,
cumbres, hemos estado, pero no nos hemos vuelto a hablar. Creo que es porque él ya está mayor y no se ha dado cuenta. Yo no he ido, pero este año creo que va a ser el año de que vamos a hablar en la cumbre que tenemos de iglesias ahora para el verano. Una de ellas. Entonces, lo único que me decía era que sí, estaba equivocado, que no era así, que era así, que era esto, que era lo otro, que me quería creer algo que no fuera. Digo, eso eres tú, yo solamente me creo cristiano. Y ahí ya me dijo el Espíritu, déjale. Así que cuando le dije eso, siguió hablando, pero yo cogí y me fui. Digo, lo siento, me voy, hasta luego. Y no volví a tener comunicación con él. Entonces, esto me da, este mensaje de esta chica me da, juntamente acordándome con el testimonio de ese pastor misionero, porque era norteamericano, estaba aquí en las misiones, había estado en México, en Puebla, y de Puebla le enviaron aquí diciendo que en España hacía falta, hace años ya esto, fue por los años 80, le dijeron que aquí en España hacía falta todo esto, entonces se juntaron otro misionero con él, de la WEC, de Australia. La WEC significa World Evangelization for Christ. Digamos, son las asambleas de evangelización mundial para Cristo, AEMC en español. No pertenecen a las asambleas de Dios porque esas son algo heréticas. Cuidado con las asambleas de Dios. Cuidado con ese tema, porque hay algo que no funciona bien entre ellos. Estudiadlo bien. Luego ya os dejo a vosotros vuestras soluciones. Las denominaciones, porque esto me da lugar para contestar un par de cosas que tengo, simplemente un par de cositas, nada más. Las denominaciones, como os digo, yo personalmente no me afilio ni me caso con ninguna denominación. Ni en particular, ni en privado, ni nada, ni a lo grande. Es verdad que tengo, por supuesto, digamos, mis distintivos teológicos, ¿no? Pero el ser cristiano, yo sigo a Cristo y esos son mis distintivos teológicos. Todo lo que Cristo hable, todo lo que Cristo haga, el Espíritu Santo, el Padre, esos son mis distintivos teológicos, son mis denominaciones, no las que me vayan poniendo. Yo los llamaría puro cristianismo, iglesia del puro cristianismo. Ya está, iglesia cristiana. Que estás en Puerto Llano, pues de Puerto Llano. Iglesia cristiana en Puerto Llano. Estás en Ciudad Real, pues de Ciudad Real. Que estás en Talavera, pues de Talavera. Que estás en Madrid, pues de Madrid. Estás en Valencia, pues de Valencia. Y si es una ciudad grande, o hay más de una o dos o tres iglesias, que pongan cada una su barrio o pongan cada una, yo qué sé. Porque no vas a poner el nombre de algún santo, ¿no? Que los hay, algunos. Porque hay iglesias evangélicas que casan gays. Esa es una de las razones por las que yo salí de esa denominación yo soy evangélico. No porque yo predico del Antiguo Testamento también, eso no es evangelio. O sí. Evangelio son los 4 evangelistas, decimos yo voy a evangelizar, ¿vale? Yo soy evangélico porque evangelizo, pero no soy evangélico de denominación. Hay que estudiar mucho esa denominación de evangélico para decir tal. Esa denominación se sacó para tratar de ser diferente de los católicos, para no llamarse protestante, porque esa palabra de protestante parece que suena mal, que estás protestando contra todo, ¿no?
Eh, Tu padre cuando protestabas te metía un bofetón que te ponía la cabeza del revés. ¿A que sí? Hoy no, hoy si tocas a un chico hoy te meten en la cárcel. Pero qué bueno, le haría falta a más de 4 un cuernazote en el culo como nos daban nosotros antes. Yo tengo mis distintivos teológicos y en temas secundarios del cristianismo y hasta terciarios, secundarios y terciarios, pero el primero es el cristianismo. Yo me enfoco mucho solamente en lo que llamaríamos puro cristianismo, este conjunto de verdades centrales que compartimos todos los cristianos auténticos. Los otros temas, bueno, en verdad son cosas que podríamos, los demás temas, son cosas que creo personalmente que yo lo he hecho, lo he debatido con pastores, tomando un café, haciendo cualquier cosa, dando un paseo, haciendo una barbacoa, en su casa, en la mía, y los hemos estado debatiendo, ¿no? Pero eso viene posteriormente. Sabemos que tenemos distintas unidades terciarias sobre doctrina o sobre ideas, pero el cristianismo, Cristo es el centro de todo lo que hablamos. Luego cada uno expone sus teorías, sus, como os digo, las cosas que cada uno compartimos y las defendemos, pero con calma, ¿no? Debatiendo pues amistosamente. No, porque no, tú eres tal, yo soy igual y yo no me puedo hablar contigo porque esto, porque lo otro, no, eso jamás. Siempre, yo os digo, con un café delante y hablando perfectamente, debatiendo y sobre todo amistosamente y amigablemente, fraternalmente, porque somos hermanos, creemos en Cristo. Entonces, ahora, otro que me venga diciendo que es testigo de Jehová, con ese no voy a debatir. A ese le voy a poner bien y le voy a decir o esto o ya sabes dónde vas. Pero bueno, es diferente. No me voy a poner con él tampoco porque le amo. Yo, aunque sea testigo de Jehová, pues los sigo amando, sigo orando por ellos y para que Dios los dé la claridad del Espíritu Santo para que salgan de esa secta y crean que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, es Dios. Entonces, eso es lo que vamos cotejando entre estos pastores amigos míos y todo esto. Y esta chica que me envió el mensaje este, pues terminó de llenar ese vaso que ese pastor que estuvo hablando conmigo me estaba diciendo. El pastor para mal y la chica es lo que trajo. Un pastor que no sabe ni a dónde pertenece, pues es lo que trajo. Esto de decir que la chica no sabía que había otras ramas, solamente que eran pentecostales. Pero, claro, me oía hablar a mí, me oyó predicar a mí y dijo, pero es que yo creía que no había más, pastor, creía... entonces, dime algo, dime lo que... Claro, y por eso es el motivo de esta predicación, pequeña enseñanza en este tiempo. Lo que yo comparto con todos los demás, con estos pastores amigos míos que vamos y empezamos a hablar y todo lo demás, nuevamente no son temas centrales, que no tienen un mayor enfoque. Lo que eso no significa que no valore el congregarme en una iglesia en particular, ¿no?
todo lo contrario, yo creo que es muy importante y es necesario echar raíces en una iglesia local. Porque en verdad debes de crecer ahí y ayudar a que otras personas crezcan también. Todos no somos iguales, pero si tú en esa iglesia estás a gusto, creen en la doctrina de Cristo, aunque se llamen pentecostales, bautistas o lo que sea, pero estás a gusto, pues adelante, congrégate en esa iglesia. Ahora, si ves que hay algo mal, como esta chica que me está diciendo que está viendo que hay algo que no concuerda con la doctrina cristiana que se está dando o que se está enseñando, ellos enseñan distintas doctrinas, entonces estamos confundiendo al personal. Yo no digo que no vayas a la iglesia, no digo, estoy todo lo contrario, tienes que ir, tienes que congregarte, porque es donde vas a aprender, vas a tener la amistad con todos los hermanos y hermanas, y tú puedes dar, vas a recibir, y es lo que Dios quiere, al final que todos lleguemos a la conclusión de la unidad. Entonces, ahí vas a crecer, vas a ayudar también a que otras personas crezcan también, porque por más imperfecta que sea una comunidad cristiana comprometida, si está comprometida con Cristo es una bendición. Y también hay que aceptarlo. ¿O no? Yo creo que sí. Aunque estemos en contra de las denominaciones, nos podemos llamar no confesionales o interdenominacionales, pero solamente somos cristianos, pero hay que respetar a los demás que tengan ahí también, porque tú puedes ser enseñado también por ellos muchas cosas, aunque se llamen lo que se llamen, pero puede ser enseñado en las cosas de Dios también por ellos. También puede ser si la iglesia está comprometida. Cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de un local. Entonces hay que saber qué clase de pastor tienen, porque hay algunos que ni pastores son siquiera, y lo único que están dándoles son aguas turbias. No te vas a poner tú qué clase de comunión tiene Cristo con Belial, ninguna. Entonces fueras, huye de ahí. Enseguida que oigas que el diezmo es obligatorio, huye de ahí. Que te predican a Malaquías 3:10 para decir, es que habéis robado a Dios, huye. Huye cuanto antes. Y como esas otras muchas cosas, pero hay algunas diferencias, no de doctrina, sino en la forma de explicarlas, que la doctrina es la misma, es cristiana, es pura, es auténtica, no tiene el porqué que no te congregues en esa iglesia o que no vayas a cualquier otra iglesia por el mero hecho de que tenga una denominación o que tenga un nombre, Jesucristo Rey de Reyes y tal, o lo que sea. Es lo de menos. Esas son cosas no secundarias, terciarias o cuaternarias, o sea, no tiene nada que ver. Pero si es algo primordial, esencial de la sana doctrina de Cristo, que te están dando otras cosas, como esta chica que decía que no sabía que había otras cosas que no fuera pentecostal, que lo aprendió por mí cuando yo lo dije, las denominaciones. Chica, ¿en qué clase de iglesia te has metido? ¿Qué antro has estado metida? Que no te hablan de ni de bautistas, ni presbiterianos, ni anglicanos, ni luteranos, ni calvinistas, ni anglicanos. ¿Dónde has estado metida? ¿En qué iglesia has estado? Pues yo te aconsejo que lo consultes en primer lugar con tu pastor y que le digas que estudies, ¿no? Un poquito por otras partes también, y que llegues a una comunicación con él, y si te convence, pues sigue ahí. Si no te convence, pues coge otra iglesia o vete a otro sitio o coge hermanos que
que os congreguéis con el mismo fin de adorar a Cristo, no de adorar al pastor o de que solamente sois pentecostales y nada más. Entonces no puede ser eso, porque hay hermanos que se llaman bautistas que también son cristianos y nos pueden dar mucha enseñanza también. La iglesia local es imperfecta porque simplemente está llena de seres humanos por eso los seres humanos somos imperfectos y eso nos incluye a todos nosotros, de una denominación o de otra. En mi caso, como os digo, yo crecí en una iglesia pentecostal, evangélica, carismática, que él se llamaba carismático también, por ende todos teníamos que ser lo que ese pastor dijera, hasta que yo planté cara y dije, no, yo esto no lo veo bien, porque carismático todos creemos que es tener carisma, el carisma que Jesús tenía, y eso era en lo que él se basaba, pero es muy diferente. Ya hablaremos de todo eso también. Pero francamente, yo también por cómo ha pasado, conocí lo que es la defensa de la fe, la apologética, estudié apologética y luego ya empecé a estudiar más y más cosas que ellos mismos empezaron a darme, porque fue el primer, donde yo nací en esa iglesia, fue el primer instituto al que yo fui, instituto bíblico. Luego ya estuve en otros y luego ya estuve en la facultad de teología. Pero te dan influencias de todas las denominaciones para luego decirte que perteneces a una sola. Y luego te dicen, no, es que los bautistas no tocan las palmas, así que no te vayas allí, porque si a ti te gusta la alabanza, de danzar y de tal, no, bueno, pero es que cada uno tiene su forma de alabar a Dios. Lo que sí que te digo es que cuidado con el worship que están sacando ahora, porque ahora las alabanzas que están sacando ahora, si os dais cuenta, estamos cantando en la iglesia más alabanzas de antes, de hace 20 y 30 años, de cuando empezamos a cantar esas alabanzas tan bonitas, porque hay dos tipos de alabanza. Una es cantar de Dios y otra es cantarle a Dios. Y antes hacíamos eso, o bien cantábamos de Dios, de la bondad de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado, o cantábamos a Dios diciéndole lo grande, lo bueno que es, lo cantábamos. Pero hoy en día cantamos para nosotros, le cantamos a Dios, hacemos unas letras bonitas, unos arreglos musicales tremendos, hay unos músicos que son fenomenales, pero de alabanceros no tienen nada. Solamente y a tocar punteos y hacer con las baterías y con... Eso no es una alabanza. Entonces, antes se cantaba a Dios, ahora se canta para ti. Antes era, Señor, te entrego mi corazón, y ahora, Señor, dame tu bendición. No es que esté mal, pero eso díselo en oración. Cuando cantes en la iglesia, las alabanzas son para Dios. La alabanza es para Dios. Entonces, cuando tú le pidas, no le cantes, díselo en oración. Antes era todo para Dios, ahora las alabanzas son todas para ti. Antes eran Dios, eres tal, eres cual, eres bueno, eres grande, y hoy Dios, me hace falta esto, me hace falta lo otro, perdóname, no sé qué, no sé cuántas, gracias Señor, no sé qué, porque has hecho esto, porque has hecho lo otro por mí, porque tal, que no digo que esté mal, pero eso es un worship, eso es, digamos, una adoración desnatada. No es como antes, que había una adoración que te salían lagrimones cada vez que cantabas
esas adoraciones. Y eran con 2 o 3 notas nada más de guitarra, no había tanto guitarreo, ni tanta batería, ni tanta... Nada, con 2 o 3 notas. O sea, estamos descabalando no solamente el cristianismo en sí, con tantas denominaciones, sino hasta las alabanzas, porque Dios, para abrir la puerta de Dios se necesita alabanza. La alabanza es importantísima, entonces es todo lo que tenemos que hacer, y tenemos que volver a las raíces antiguas. Dejaos, y si veis en alguna iglesia que están haciendo una alabanza cantando reggaetón, vamos, por favor, poneros allí a danzar o a perrear allí en la iglesia también, que ya lo hacen. Pero que por eso digo, al estudiar todo eso, digo, dejo de ser evangélico, dejo de ser pentecostal, dejo de ser bautista, dejo de ser todo. Yo estoy bautizado, estoy criado en el evangelio, en el pentecostalismo, pero no me identifico con ello porque han tergiversado todas esas doctrinas. Yo soy cristiano, no quiero más denominaciones. Entonces, no os digo que vosotros no lo hagáis, y yo mismo pues me voy a congregar a una iglesia o me voy a otra, o tengo mi iglesia, pero si el que quiera viene, el que no quiera no viene, pero siempre hablamos de Cristo, ¿vale? No de las ideas que cada uno tenga, que se forma para montar su iglesia, o que el pastor te dice esto y no te hables con aquel porque aquel es episcopaliano y tú eres anglicano, no se te ocurra porque lo vamos a tener. Somos hermanos, Dios quiere la unidad, ¿vale? No quiere denominaciones. Entonces, yo agradezco mucho porque todo esto me ha permitido ver distintas caras de una misma moneda, y eso me ha ayudado a crecer mucho en mi cristianismo, a comparar, ¿verdad? Que es cierto que los diferentes matices que aportan cada denominación a conversar son diferentes, ¿no? Y valoras lo bueno que tiene esa denominación, pero desechas lo malo. Entonces el cristianismo que tú tienes se va agrandando todos los días, se va engrandeciendo. Cristo te va dando más, te va dando lo bueno de cada uno. Tienes que hablar con todo el mundo, con todos, ¿no? Entonces, pero no tienes que comulgar, por ejemplo, con alguien que ponga, pues yo qué sé, algunos símbolos raros, que hay muchos que ponen símbolos raros en las iglesias, y entonces, pues no. Ahora, que hay otras cosas que sí que tienen que darte, pues venga, vamos a tomarla, vamos a hacerlo tomándonos un café, o hacemos una pequeña fiesta, una barbacoa, nos juntamos unos hermanos, tal, unos de uno, otro de otro, y ahí vamos captando lo que es la idea de unidad que tiene el Señor. Yo he aprendido a valorar lo bueno, a desechar lo que creo que no es bueno, y de hecho a mí me encanta genuinamente hablar con personas cristianas que no son de mi denominación, o que, o sea, me encanta hablar con esas personas, porque aprendo realmente muchísimo. A veces, como dice esta chica del mensaje, en el comentario que me hizo, uno piensa que su denominación es todo lo que hay, ¿verdad? Y a mí me pasó también cuando empecé, y de hecho yo iría más allá. Uno piensa que la iglesia de uno es todo lo que hay, porque vivimos en esa burbuja cristiana que te forman esos pastores, donde tu iglesia es la única y es solo lo único que conoces, porque no has salido a otros sitios. Yo cuando empecé a salir enfocando me empecé a dar cuenta, cuando empecé a estudiar también por fuera de lo que ellos me estaban dando, y vi que había
otras cosas más que Dios quería que ellos no me decían. Entonces, vivimos en esa burbuja de nuestras iglesias locales, cada una es diferente, pero que a mí me encanta hablar con cada una de ellas, porque cada una te da su visión y eso solo hace que crecer mi cristianismo, solo hace que eleva más mi espíritu hacia Dios. Hablar con otros cristianos de otras tradiciones, de otras denominaciones, te das cuenta de que hay puntos ciegos que tú mismo tenías, o creencias que necesitaban corrección, ¿no? Entendí algo clave, y es que el cristianismo es mucho más grande que mi iglesia, o que cualquier iglesia, o que todas las iglesias juntas, porque la iglesia somos todos, y por tanto tenemos que tener unidad dentro de la forma de pensar de cada uno. Tenemos que estar unidos, unánimes, orando uno por otros, perdonándonos, amándonos. Pero lamentablemente estoy hablando de cristianos comprometidos, sean de una u otra denominación, pero que estén comprometidos. No estos pastores que han salido ahora, que son negociantes, estos que han venido ahora, que tienen la iglesia por un comercio, por un negocio, ¿vale? De esos ni hablar, eso es que ni os acerquéis. Ahí sí que os digo que ni os acerquéis, porque vais a salir muy mal. Vais a salir camino de la manita con Satanás. Entonces, tened cuidado con esas pseudo iglesias. Hay, por ejemplo, yo creo que lo que os he dicho, ¿no? Que más grande, el cristianismo en sí es mucho más grande que cualquier iglesia, ¿no? Mucho más grande que mi iglesia, mucho más grande que mi entendimiento. Y yo quiero formar un entendimiento mucho más grande, porque es para el cristianismo, por eso es iglesia cristiana lo que tenemos que tener, una iglesia cristiana, no una iglesia episcopaliana, eso. Entonces, los cristianos que adoran de una forma o de otra, aquellos que se convierten en países musulmanes, aquellos que todavía están en catacumbas porque no los dejan salir fuera, porque hay países que si te ven con una Biblia te matan, aún tus propios familiares. No tienen los mismos distintivos denominacionales que nosotros, pero son hermanos y hermanas, aunque estén en las catacumbas, aunque estén donde sea. Son musulmanes convertidos al cristianismo, son judíos convertidos al cristianismo, son chinos comunistas convertidos al cristianismo, son hermanos, entonces, y hermanas en la fe. Eso sí, me estoy refiriendo siempre a creencias secundarias, no las primarias de Cristo. Me estoy refiriendo a las creencias secundarias, no a aspectos principales del cristianismo. La Biblia claramente nos enseña que hay creencias fundamentales que no son negociables. Y la Biblia también nos enseña a no llamarle bueno a lo que es malo. Así que, bueno, estoy hablando de temas en los que ya cuando estemos todos juntos en el cielo no nos daremos cuenta quién tenía o no tenía razón sobre estos temas secundarios y quién no los tenía. Pero el punto es que estaremos todos en el cielo. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, del tipo de música, si se permiten instrumentos eléctricos o no, si se permite aplaudir, se permite danzar, se permite orar en lenguas. Son temas secundarios, ¿no? Pero no es el punto en el que estaremos todos en el cielo. Aquí podemos hablar, por ejemplo, pues de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Qué tipo de culto, de instrumentos se permiten en el culto, o temas muy conocidos como el del calvinismo, el arminianismo, arrianismo,
Sabemos que la segunda venida de Cristo es un hecho, sabemos que Cristo va a venir, pero hay diferencias entre cristianos sobre cuándo esto va a pasar. Hay diferencias entre cristianos sobre los dones del Espíritu Santo, si están vigentes, si no están vigentes, si hay apóstoles, si no hay apóstoles, si hay profetas, si no hay profetas. Son cosas secundarias. Aquí hay un punto muy importante, y es que nunca vamos a encontrar una iglesia en donde todos estemos de acuerdo en todo. Pero eso no debería ser lo que determine si echamos raíces o no en esa iglesia. Lo esencial es que crea las doctrinas esenciales, primordiales del cristianismo, y que también tenga una buena práctica de su fe. A partir de ahí, sí, también podemos encontrar una comunidad que también coincida con nuestras creencias, secundarias o terciarias, pues excelente. Por eso considero yo también que va en un segundo plano. Ahora dicho, también es válido reconocer que hay aspectos secundarios que, aunque no sean esenciales en el cristianismo, sí tienen un peso importante en nuestra vida de fe. Y la adoración, como os decía antes, por poner un ejemplo, es el tema de los dones espirituales, o el tema de instrumentos musicales, o el tema de que cada cual pues debe considerar qué elementos quiere o no quiere, con qué elementos quiere o puede convivir, y con cuáles no en la iglesia, donde efectivamente va a echar raíces, sobre la que va a estar. Y sobre este último punto, que en este mensaje que me mandaron, que me mandó esta chica, confrontándolo con el del pastor, sobre este último punto, que decía que no conocían ninguna más, nada más que los pentecostales, no creo que tengamos que estar de acuerdo en todo para ser una familia. La familia, rara es la familia que está de acuerdo en todo, ¿no? Entonces no creo que tengamos que estar tampoco los cristianos de acuerdo en todo para ser una familia, pero que nos creamos que somos una familia, que tú eres mi hermano, que tú eres mi hermana, que tengamos distintas formas de verlas, de entender las cosas terciarias o secundarias, pero la primaria que sea Cristo. Si la primaria no es Cristo, entonces conmigo olvídate ni denominaciones ni nada de nada. Lo secundario, lo terciario, bueno, eso lo hablamos tomando un café, como ya os he dicho, eso no pasa nada. Que tú te llames arminiano, que tú te llames calvinista, que tú llames tal. Pero si fallas en la doctrina primaria, que es Cristo, si tú me dices que Cristo no es Dios, o me dices que el Espíritu Santo es una fuerza, conmigo no vas a tener comunión, porque no la estás teniendo con Cristo. Voy a orar por ti, te voy a amar y te voy a estar haciendo todo lo posible sin obligarte, porque Dios te toque, pero nada más. Yo no voy a hacer nada, porque no es mi labor. Mi labor es, ya te he proclamado el Evangelio, te he proclamado la palabra de Dios, te he proclamado la forma en que Dios quiere que vivamos, te he proclamado mi forma de vivir o de aceptar esas cosas con mis defectos, mis virtudes, mis dones, mis talentos y mis pecados. Te lo he dado a entender. Si tú no lo aceptas, pues yo no te voy a aceptar. Entonces, lo único que queda es orar por ti y nada más. ¿Y por qué es eso? Porque no debemos de estar de acuerdo en todo. Entonces, eso es porque hay algo más grande que nosotros, que nos une en una familia. Por eso, aunque no estemos de acuerdo, o que tú seas del Real Madrid, yo sea del Barcelona, o lo que sea, no estamos de acuerdo, pero hay algo más grande que nos une en lo primordial, en lo esencial, que es Cristo. Y nos une aún en nuestra familia terrenal, aquí. No seamos tan súper espirituales de decir que no, allí ya estamos todos, no, aquí. La sangre, la descendencia en nuestra iglesia
es la misión que compartimos. Y en la Iglesia universal es el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que nos tiene que unir. El sacrificio que Jesús murió por ti y por mí. Punto. Ya luego deja que lo demás, eso ya es secundario. Que si este tal, que si aquel cual, que hagamos caso de los mandamientos de Jesús, guardemos sus preceptos y sus mandamientos, y luego ya lo demás es secundario. El sacrificio de Jesús y nuestra relación con Dios es y debe ser lo esencial. ¿Quieres que tengamos algún tipo más de contenido? Escríbeme, que hay muchísimo que hablar sobre todo esto de las denominaciones. Esta era una simple respuesta a este mensaje y a ese pastor que me dijo que era tantas cosas. Y esta chica no sabía que había nada más que una. ¿Veis el contraste? Por eso he querido meter ahí un poquito todo lo que hay, pero falta decir todo lo que cada uno cree, lo que no cree, lo que esto, lo que el otro, pero eso como somos tan diferentes, eso se discute delante de un café, o delante de, ya os digo, unas chuletas de cordero, o comiéndonos una barbacoa, un chorizo ahí frito, y ya lo que sea. Entonces hay en amistad, de buena armonía, Salmo 133. Entonces, eso es lo que Dios quiere, la unidad, no uniformidad, de que estemos todos uniformados con la vestimenta de esta iglesia, y aquella no la queremos. Entonces, hagamos de lo que Dios nos dice nuestra profesión de verdad y creamos en Cristo, escuchando también a los demás, de otras denominaciones, evidentemente, pero yo, como os digo, soy cristiano. Es la respuesta que doy a esta chica y que también vosotros ya lo sabéis porque os lo he dicho muchas veces. No pertenezco a ninguna denominación, solamente soy cristiano porque sigo a Cristo, soy discípulo de Cristo. Punto. No estoy cerrado a hablar con nadie o sea que estudio de los demás y aprendo mucho de vosotros y de todos los que me estáis comentando las cosas. Y no dejéis de hacerlo porque en la multitud de consejeros reside la sabiduría. Entonces os invito a hacer lo mismo y os invito también a que deis un me gusta a este vídeo y si veis que sirve para algo, pasadle a los demás y decirme si queréis que sigamos haciendo un estudio sobre esto de las denominaciones, que es muy interesante. Que Dios os bendiga.